una nueva aventura por Aguascalientes. Seguramente no lo sabes, pero en el restaurante Alcabala, en el centro, existen unos túneles y venimos a explorarlos. Pues esta finca data de los 1830, no sabemos qué 30, pero desde esa época lleva para 200 años. Este túnel, en sus datos históricos, el primer dato histórico fue la Guerra Francesa. ¿Qué pasa en la Guerra Francesa? Hombres a la guerra, mujeres y niños se quedan sanos y salvos dentro de casa. Pero en aquella época no existía tanta comodidad, tanta casa, tanta infraestructura y mucho menos de este tamaño. Entonces era un blanco muy fácil para que la gente que no iba a la guerra, la gente mala, pues los pudiera saquear más fácil. Entonces, ¿qué hacen? ¿Dónde se esconden? Si no hay vecinos, si no hay más casas, ¿cuál es el lugar más fácil? Bajo tierra. Después de todo esto de que se esconden bajo tierra, se quedaron estos cuartos, estos túneles, este tipo de búnker, porque hay dos tipos de túnel, de escondite y de escape. Este es de escondite porque no tiene otra salida. Después de la Guerra Francesa, ¿qué pasó? Una guerra interna en México, que fue la Guerra Cristera. ¿Qué pasa en la Guerra Cristera? Que el gobierno no quiere sectas, religiones, grupos, nada que no sea gobierno. Entonces, durante la Guerra Cristera, pues se volvieron a utilizar este tipo de adecuaciones que ya existían o que ya tenían. Se pueden encontrar actualmente más que estén sin descubrir, como esta, u otras que también fueron el acueducto de aquella época. De igual manera, el famosísimo Juan Chávez, aquí en Aguascalientes, que cualquier persona que ve un túnel cree que es Juan Chávez, pues Juan Chávez yo siento que aplicó la frase de créate fama y échate a dormir, porque en aquella época un túnel de acá arriba hasta allá abajo y que llegue a la iglesia, yo creo que iba a morir y vivir otras 3 veces y no hubiera acabado. ¿Por qué? Por el tipo de herramienta, el cómo tenían que sacar concreto, la tierra, todo esto, las piedras, sí era muy difícil. La iglesia fue más fácil, ¿por qué? Porque la iglesia tenía su séquito, su gente, su comunidad, y si era como el gobierno nos está buscando, nos está acechando, ¿qué podemos hacer? Ayúdenos a hacer todo esto. Entonces la iglesia en aquella época tenía mucha comunidad y fue más fácil para ellos hacerlo, de igual manera para escaparse. Retomando lo de Juan Chávez, pues él aplicó la frase créate fama y échate a dormir. ¿Por qué? Porque él se sabía estos túneles, él sabía que aquí había entrada, aquí había salida, este llega a tal lugar, este llega a tal lugar, este me deja en tal lugar. Y entonces él fue el quien se lo sabía de memoria, y siendo el Robin Hood de Aguascalientes, porque se cree que le robaba a los ricos y se lo daba a los pobres, pero no, le robaba a los ricos y se lo prestaba a los pobres. ¿Por qué? Porque había uno que cobraba con un interés, y en aquella época con pistola en mano pues era más fácil decir, oye, ¿te acuerdas que me debes? Y entonces se creó una fama de bueno y fama de malo. Entonces por eso digo, no eran ni los tan buenos ni los tan malos. Y pues era el que sabía dónde había todo este tipo de túneles. Después de esto, que se utilizó en la Guerra Cristera, nosotros de hecho encontramos aquí 3 cuadros de esa época. ¿Por qué sabemos que es de esa época? Porque uno, el marco es de metal, se oxidó la pintura, entonces se alcanza a ver que fuera como un padre junto con una mujer al lado. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque los padres en aquella época también eran buscados. El segundo cuadro trae el nombre de 11 padres que fueron extraídos de las Islas Marías. Ese no es fotografía, sino es como un tipo papel periódico, y se resguardó muy bien porque el marco y la parte posterior es de cartón y de madera, entonces absorbió la humedad. Y tiene el eslogan más famoso de México de aquella época, que era Viva Cristo Rey. Y el tercero es una mujer que está un poco de perfil, ramo en mano, vestido largo y un velo. Eso nos indica que estaba celebrando su boda. ¿Qué pasa? Pues en aquella época hacer algo prohibido, todo lo que tenga que ver con la iglesia, posiblemente el esposo o el padre de esta persona dijo, padre, quiero casarme o quiero casar a mi hija, yo sé cómo está la situación con el gobierno, la situación en la iglesia, pero tengo un lugar donde nos puede casar sin ningún problema, y es por eso que se tiene este túnel. Anteriormente o principalmente la idea es que se bajaba de aquella parte. En la finca son 8 cuartos diferentes, ahorita se hacen cuartos largos, pero antes eran cuartos individuales. Entonces lo que se cree es que era pared, ventana, puerta, pared, ventana, puerta, pared, ventana, puerta, y son 8 cuartos. Para los saqueadores, tener que encontrar dónde había algo escondido iba a ser mucho más difícil. Entonces nosotros bajamos actualmente por aquí y podemos ir al otro cuarto. Entonces de aquel lado se bajaba y se venían a esconder hasta acá. ¿Quiénes bajaban? Obviamente los dueños y posiblemente alguien que les ayudara. Y como película antigua,
se escondía con un tapete o algún mueble pesado encima para que los saqueadores no lo pudieran encontrar tan fácil. En esta época fue cuando había guerras y todo esto, que los hombres, la gente, quien estuviera a cargo, se tenía que mover este tipo de construcciones, pero siempre tenían un capataz, alguien que estuviera a cargo de la protección de estos mismos cuartos, casas. Ahorita son restaurantes, antes fue casa, antes fue mesón, antes fue finca, dependiendo de las necesidades de los dueños de su momento. Y otra cosa es que, aparte de que lo usamos aquí como parte histórica, nosotros aquí también lo podemos utilizar para cenas pues más románticas. ¿Por qué? Porque el ambiente, la música que tenemos para ese día, acomodarlo aquí todo con flores, es un momento muy íntimo porque literalmente están en estas paredes y es un momento muy propio. Hasta aquí esta gran historia de estos túneles. ¿Tú sabías de su existencia? ¿Conoces otros que debamos explorar?